Hola, buenas tardes a todos. Empezamos esta charla, ¿vale? de espiritualidad ignaciana. Esta vez, primero agradecer a Ana Valeria Espinosa y a Marco Antonio Amat, que son los que van a compartir su charla. Un poco la charla va a ser sobre qué puede aportar la espiritualidad ignaciana al duelo, ¿vale? Ellos están haciendo un programa muy interesante en Ecuador, el programa de compañía, ¿no? Para el duelo en De compañía. compañía. Y bueno, Recording in progress. y un poco, para dar un poco de introducción y no me enrollo más, Ana Valeria Espinosa es acompañante de ejercicios espirituales en duelo, es directora de Identidad y Misión de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. También está acompañante en el programa del Centro de Espiritualidad Ignaciana Casa Aquino de California. O si alguien no lo conocéis, es un programa internacional online de preparación de directores espirituales, de acompañamiento de acompañantes, ¿vale? Y también ella es coordinadora de la Fundación Ayuda para el Duelo en Compañía, ¿vale? Y ella es especialista en acompañar en personas en duelo por la muerte de un ser querido. Por el otro lado, tenemos a Marco Antonio Amat, jesuita, SJ, de la Universidad Católica, él es docente de teología de la Universidad Católica de Ecuador y director de pastoral y de la unidad educativa Javier y coordinador del programa de acompañamiento a personas en duelo de en compañía, ¿vale? Y al igual que Ana Valeria, es acompañante espiritual ante la muerte de un ser querido, ¿vale? Así que, bueno, os dejo, leaving the floor, os dejo el espacio para que empecé la charla y muchas gracias a los dos. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias a todas las personas, acompañantes, caminantes que el día de hoy nos acompañan. Les agradezco mucho porque este programa no hubiera sido posible sin la suma de voluntades de tantas personas que han abierto el corazón a esa invitación que ha hecho el Espíritu y que han dicho sí. Em, Ha sido un caminar sumamente profundo al contemplar el dolor, pero también contemplar cómo Dios va resignificando la vida. Ha sido como pasar de una tercera semana, si la llamamos de ejercicios espirituales, a una cuarta semana, ¿no? Sin perder de vista ese principio y fundamento al que Dios nos convoca constantemente. Entonces quiero agradecer también en especial a nuestra querida Sandra, a Casa Quino, que dio el auspicio, el aval, que creyó en nosotros, y también a todas las acompañantes, muchas de ellas, en su gran mayoría, formadas en Casa Quino, y que hoy nos encontramos aquí, que hemos ido haciendo juntos este camino y que las distancias físicas no han sido un impedimento. Realmente el espíritu nos ha ido sosteniendo, tejiendo y ha creado una red, así como de muchos tejidos, muchos hilos de colores, una red que ha traspasado esas fronteras y límites de nuestros países. Y bueno, en algunos casos también del continente, ¿no? Entonces, quiero agradecerles profundamente. Vamos a empezar este compartir, más que una charla, creo yo que es un compartir de esta experiencia que la hemos ido viviendo todas. De hecho, para llegar a este encuentro, pues nos reunimos previamente con las acompañantes, hemos tomado también los testimonios de caminantes y lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, pues con Marco, es ser voceros de esa experiencia de Dios, tanto en la vida de caminantes y también de quienes tenemos el privilegio tan grande de colaborar con Dios en esta misión de acompañar en el dolor. Bienvenidas, bienvenidos y le doy la palabra a Marco. Listo, muchísimas gracias, Vale. Y bueno, a todas las caritas conocidas que también están por ahí, que ya no hemos encontrado en el camino. O sea, no va a ser nada ajeno esto que iremos compartiendo, pues justamente se trata de lo que hemos ido experimentando, ¿no? Dejándonos sorprender de cómo este Dios de la vida viene a sorprendernos
de maneras muy insospechadas. Y una de esas formas de nosotros dejarnos encontrar, pues ha sido desde este camino que es desde el dolor, desde, sobre todo, desde la vulnerabilidad. Y creo que es desde ahí es donde vamos a ir planteando. ¿Sí se está escuchando bien? Sí, muy bien. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que puede aportar la espiritualidad ignaciana a este itinerario, digamos, o el momento vital que es atravesar por el duelo y una pérdida? Pues esta pregunta que nos ha llevado como a cuestionarnos y decir, a ver, ¿dónde mismo está? ¿Dónde mismo es que la fe, Dios y la espiritualidad ignaciana con todas las herramientas que nos brinda, nos ayuda? Y en eso, pues nosotros nos damos cuenta que lo encontramos o que es Dios el que nos va encontrando. Y en ese que nos va encontrando, en ese momento particular de la vida, sobre todo donde estamos muy quebrados, sensibles, vulnerables, incluso estamos a veces como una oscuridad que nubla nuestro entonces, nuestro sentir trascendente y nuestra espiritualidad queda pues ahí también de una forma afectada. Y frente a esa espiritualidad que a veces como que es nuble y no podemos darnos cuenta y distinguir a ese Dios, pues bueno, ahí es donde encontramos estas personas que son valiosas y en estas personas que son valiosas que nos van ayudando para ayudarnos a prestar esos oídos compasivos y algo muy importante que es en esa escucha respetuosa que nos ayudan a nosotros a escucharnos a nosotros mismos. Entonces vamos a ir desde esa línea, por ahí, recogiendo y teorizando un poquito. Vale, la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cuál es la experiencia más fuerte y más fundante? Yo creo que es esa de ese Dios que nos sostiene, que se baja hasta donde nosotros estamos, nos encontramos, y en ese abajarse, que ese es su kénosis para él, para nosotros significa esos momentos y acontecimientos en donde somos sostenidos y este ser sostenidos en en esta oportunidad incluso de nosotros darnos eh, este tiempo para poder vivir y experimentar, incluso cuando la vida a veces nos golpea tan fuerte como que se nos ha ido, que se nos ha ido incluso a veces las certezas que teníamos. Entonces, en ese momento ahí de vulnerabilidad es donde nos dejamos encontrar por este Dios y por este Dios que nos acoge, que nos abraza. Entonces, frente a esta experiencia de este Dios que nos acoge, nosotros nos damos cuenta y es ahí al pasito a donde nosotros queremos enfatizar que, que ese Dios viene a ese encuentro nuestro no es muchas veces desde los estereotipos que se puede tener, ¿no? Un Dios todopoderoso, un Dios que es como un rey, que está lejano. No, o sea, ahí se nos hace presente un Dios que es sencillo, humilde, amable, atento, cariñoso, cercano, y lo más importante es un Dios que nos ayuda a recrearnos. Entonces, esa acción creadora de Dios, que si bien nosotros sabemos que nos va creando, pues en este itinerario y en este proceso y en esos momentos de mucho dolor,
lo vamos reconociendo en la medida en que nos ayuda a irnos recreando desde lo que nosotros somos, existimos, vivimos. Entonces, y esa recreación que Él nos va haciendo, o vamos sintiendo que Él va haciendo con nosotros desde nuestro dolor, desde nuestra vulnerabilidad y fragilidad, ahí encontramos es algo muy importante que es en comunidad. Entonces, este Dios que me sostiene, este Dios que me va recreando, también me invita y me lleva a la comunidad. Y ahí es cuando venimos los hermanos, los otros, incluso la misma iglesia, también a poder darle voz, darle forma visible y sensible de esta acogida y de este Dios que viene a nosotros a recrearnos. Vale, la siguiente. Entonces nosotros sabemos esta frase de Pablo que habla que justamente cuando él estaba pidiendo que le quitara aquello que le atormentaba, aquello que incluso no le impedía, o sea, o le impedía su labor apostólica, entonces él recoge una buena intuición que nos dice que entiende que Dios le va diciendo, mira, no te la voy a quitar esa situación o eso que estás ahí experimentando y viviendo, pero que se convenza que mi gracia te basta, porque el poder de Dios actúa y se hace efectivo desde la vulnerabilidad humana, desde la vulnerabilidad, desde la debilidad humana. Ahí es donde ese amor de Dios se presenta como ese poder que permite incluso no solamente recrearnos, sino también en esa recreación encontrando los momentos salvíficos que nos permiten incluso a nosotros ponernos al servicio de los demás. Entonces, justamente lo que nosotros vamos a ir reflexionando un poquito, ¿vale? Sigamos. Sigue, vale, la otra. Bien, entonces, desde ese contexto que les comentaba de San Pablo atribulado, él plantea y en el Evangelio dice, te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades y en los oprobios, en las privaciones y persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta, esos momentos de dolor, de vulnerabilidad, incluso cuando la vida como que nos golpea fuerte, incluso nos prueba y nos podemos imaginar ahí todo también el tema de Job. Entonces, en esos contextos muy complicados y oscuros de la vida, tenemos que tener claro, y es lo que nosotros nos hemos dado cuenta, cómo esa gracia de Dios que se va abriendo a través de y ahí es importante porque ha sido a través de, no solamente es a través de este itinerario formativo que nos ayuda a encontrarnos con otros, sino que justamente en las invitaciones, de cómo han venido llegando y han venido siendo parte de esta comunidad de caminantes, que claro, que estamos cada uno con unas emociones, con unos sentimientos y con unas experiencias de vidas muy fuertes. A veces hay desesperanza, a veces también la fe se opaca, también a veces hay heridas que traemos y tenemos desde nuestra experiencia de Dios, y es justamente desde ese contexto en donde acogemos con mucho
cariño y delicadeza, misericordia y compasión ese sentir de los hermanos. Y en ese sentir de los hermanos vamos dándonos cuenta, y claro, y vámonos dando cuenta por la misma gracia, ya casi que al final, como decía Vale, esto es como ir acompañando en esa pasión, de en esa tercera semana, que pareciera que la divinidad se esconde, pero que está ahí muy presente, es en esos, en esa actitud del acompañante que escucha sin juzgar, que acoge, aunque tenga también dolores propios y que se le va retorciendo el corazón, pero va acogiendo con misericordia, va acogiendo con cariño, con ternura, en donde a veces también las personas se desbordan y en sus relatos y en sus silencios y en todos esos momentos también vamos encontrando esa gracia de cómo va empezando a salir al encuentro, tanto al acompañante, al caminante, para que sea ese gesto oportuno, palabra adecuada y esa acción necesaria que permite que esto que está aquí planteando San Pablo, y es decir, ir reconociendo ese amor que fortalece y fortalece para seguir avanzando en ese itinerario salvífico, en esa acción recreadora de Dios, y es lo que va planteando ese camino de esperanza, que simplemente acompañantes y caminantes vamos descubriendo desde ese modo mistérico. Porque claro, cada proceso es único, cada proceso es tan individual y tan personal como cada encuentro de Dios con la persona, con su dolor, con sus heridas, con sus traumas, con sus circunstancias, y vamos dándonos cuenta cómo esa misma gracia de Dios, esa debilidad que la va, casi diríamos, la va acariciando, esa gracia de Dios que incluso va suavizando y en eso también va fortaleciendo para ir cicatrizando, ir curando esas heridas, ir protegiendo esas vulnerabilidades. Y es ahí donde va encontrando la fuerza necesaria y suficiente para afrontar con verdad y con mucha realidad todo aquello que se les va, tiene que ir asumiendo en ese itinerario, en ese caminar de, en este proceso de duelo. Entonces, ahí no todos los caminantes pues llegan con la fe intacta, fortalecida y con la gracia, sino que siempre llegan con muchos, pues llegan a veces con muchos también dolores, llegan con muchas dudas, llegan con muchas veces escepticismo que hay, pero ¿qué es lo que se va abriendo paso? Es justamente irle encontrando sentido a ese dolor. Y en la medida que se le va encontrando el sentido, que es desde ese amor que no abandona, desde ese amor que no oprime, desde ese amor que incluso no es que toma en cuenta, te dice, ah, ya ves, por no estar cerca de mí, por no hacerme caso, no hay ningún reproche. Entonces, ¿qué es lo que en todos estos años las diferentes personas que han caminado este trayecto de su vida en este tipo de programa han reconocido y van reconociendo que aprendieron a ir de la mano de este Dios que les salió al encuentro, que los lleva, los impulsa y que les ha ayudado justamente a irse reinventando, recreando. Por eso que la palabra clave que nosotros tenemos ahí es se han ido reconciliando consigo mismos, con los demás, y en definitiva eso ayuda a reconciliarse con Dios. Ahora, ¿desde dónde llega esa reconciliación? Justamente llega también desde un amor vulnerable, desde un amor entregado. Y ese amor vulnerable y entregado, claro que nos demostró Jesús en la cruz. Entonces, es la locura del amor de Dios que es totalmente vulnerable, como el que todos estamos padeciendo,
por estas situaciones de dolor y de confrontación incluso con nuestra fe. Entonces, esa reconciliación, desde esa recreación, lleva y nos permite ir encontrando esa acción del Padre y el Hijo por la gracia, que decimos ahí, de este Espíritu, que nos va habilitando para que podamos ser sabiamente ignorante, diría Ignacio, para ir sabiendo con qué palabra, con qué gesto se puede ir ayudando a consolar a los hermanos pues, que están atravesando pues este momento de pérdida y de dolor que nadie puede imaginarse cómo es el dolor del otro, sino hasta que uno tiene la fuerza y la valentía para permitírselo vivir, sentir y atravesarlo. Sigamos, vale. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esa reconciliación tiene el bonito regalo que es el del perdón y el de perdonarse a veces uno mismo, el perdonarse a los demás, pero lo más importante es experimentar que hemos sido perdonados y es Dios quien nos regala ese perdón, no por el sufrimiento, no por el dolor que vamos atravesando, sino porque su amor nos ha venido sosteniendo y perdonando incluso desde antes de los momentos de pérdida y antes de los momentos de las desgracias, ha sido ese momento de gracia la que nos ha ido configurando, nos ha ido cimentando esa identidad y nos ha ido cimentando incluso lo que nosotros reconocemos como esa historia de amor que nosotros podemos plantearla y lo sabemos que en el principio y fundamento ahí está. Solamente que en la tercera semana ese principio y fundamento se convierte en esa base o en esa piedra donde uno se afianza para poder sostenerse, para tomar fuerza, para recargarse y seguir avanzando. Entonces, por eso es que es en este misterio, ¿no? De este Dios que es vulnerable, de este Dios que es frágil y que sabe cuidar y tratar nuestra vulnerabilidad, nos ayuda a irnos reconciliando, nos ayuda a irnos perdonando para que nosotros podamos ir asumiendo toda la enseñanza que nos va dejando pues este tiempo de dolor y de pérdida. ¿Vale? Muchas gracias, Marco. Bueno, para enlazar esto que Marco nos ha comentado con el programa En Compañía, pues es necesario que caigamos en la cuenta de que muchas de las personas que han realizado este taller, que han transitado por su duelo en compañía de otras personas, muchas de ellas ni siquiera conocen de la espiritualidad ignaciana. No, ni siquiera es un requisito que en ese momento de su vida crean. Ya nos comentaba Marco, ¿no? Y eso se ha visto cuando la persona atraviesa estos procesos tan duros de duelo por la muerte de un ser querido, su fe tambalea. Muchas veces dejan de creer, pero Dios permanece ahí constante. Como decía, Dios es la fuerza en lo débil y en lo frágil que está la persona. Entonces, esto me parecía importante recalcar porque a veces se podría pensar de que la persona que hace este transitar este camino en compañía tiene que conocer de la espiritualidad ignaciana. Y realmente, pues no ocurre eso. Quienes estamos del otro lado sabemos qué hay, sabemos de los ejercicios espirituales, sabemos de acompañar ejercicios espirituales, pero realmente los caminantes están puestos en manos de Dios. Él va trabajando con esa vulnerabilidad y con esa fragilidad en la que ellos se encuentran. Entonces, quiero comentarles pues cómo el programa va tomando
estos insumos de la espiritualidad ignaciana para poder acompañar en el dolor. En compañía, pues nace de la experiencia de acompañar ejercicios espirituales a dos personas que en tiempo de pandemia estaban haciendo ejercicios espirituales en la vida cotidiana y que se vieron enfrentadas a la muerte. En el caso de la una mujer, de la una persona que se acompañaba, eh, ella padecía, porque era un padecimiento, la muerte de su mejor amiga, que 7 días atrás estaban celebrando su cumpleaños y 7 días después había muerto por COVID, ¿no? Y la otra persona que se estaba acompañando en ese momento era una madre que había perdido a su hijita de 3 años. Había pasado ya 15 años de la muerte de su hija y ella lloraba como si fuera el día de ayer, la muerte de su hija. Entonces, en esta experiencia de acompañar ejercicios espirituales, surge esta experiencia tan fuerte del dolor y eso de alguna manera nos interpela, ¿no? Eh, Al dejarnos tocar por ese dolor y preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podíamos hacer? ¿Cómo podíamos ayudar en algo a cargar esa cruz? Y ahí es donde va surgiendo un deseo de dar una respuesta a esa realidad innegable y que se presenta no solo en pandemia, ¿no? Sino que es una realidad del ser humano que obviamente nos vemos enfrentados a la muerte, pero que en el tiempo de pandemia fue sumamente evidente, ¿no? Entonces, esta experiencia que nace en el acompañamiento de ejercicios espirituales en la vida ordinaria a estas dos mujeres, va tomando forma y en compañía toma forma y se va construyendo en una comunidad y en un discernimiento comunitario. Y ahí pues yo quiero destacar el apoyo y el aporte muy valioso en este caso de Marco, de David Parada, que era un compañero con el que se diseñó el programa y mi persona. Entonces, en compañía va surgiendo, como que brota su primera semillita en una comunidad pequeñita de tres amigos que nos preguntábamos, ¿y qué hacemos ante tanto dolor y sufrimiento? Y justamente empieza a surgir ese deseo de dar una respuesta. Mientras sigue avanzando esto, en compañía va confirmándose también en un discernimiento comunitario. Y ya no son solamente los tres, sino empiezan a aparecer otras personas, en este caso nuestra querida Sandra, eh, religiosas, un amigo psicólogo y una amiga psiquiatra, en donde al ir conversando, comentando, planteando esta idea, se va gestando este discernimiento comunitario y también una confirmación de Dios al ir señalándonos el cómo debía ser esto. Entonces, es en ese cómo es que van surgiendo las herramientas tan valiosas que Dios le entregó a Ignacio hace tantos siglos, ¿no? De los ejercicios espirituales y de la espiritualidad ignaciana. La misma dinámica que hay detrás de los ejercicios, ¿no? Es una persona, un ser humano, un hijo de Dios, una criatura, trabajando su propia vida, pero no sola, sino dentro de esa comunidad de amor que es la Trinidad. Eso es, en definitiva, los ejercicios, ¿no es cierto? Y por ahí, pues, ir trabajando también en el discernimiento de qué es lo que más me conviene, qué es lo que más me ayuda para poder ser libre y dar una respuesta al amor en libertad. Esos criterios ignacianos de los ejercicios espirituales
son los que van aterrizando y dando forma al programa En Compañía. En Compañía es los ejercicios espirituales aterrizados al duelo. Entonces, mientras esto se va gestando en el camino, eh, vamos dándonos cuenta, cuando ya empieza el taller, el programa, cuando nos ponemos ya en camino, vamos dándonos cuenta de que caminantes y acompañantes vamos afrontando y confrontando nuestra propia fragilidad. Nos vemos enfrentados a nuestros duelos, nos vemos enfrentados a muchas veces esa incertidumbre. Yo recuerdo mucho cuando eh, los acompañantes decían, sí, me encantaría acompañar, pero oye, yo no sé nada de duelo, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Y ahí con una formación básica, pero con este paraguas de ser acompañante ignaciano, es que esto va tomando forma. Porque esas características que se dan en el acompañamiento, sobre todo una aceptación incondicional de la realidad del otro, una escucha activa, el aprender a acoger la realidad del otro sin juzgarla, sin minimizarla, sin maximizarla y sin victimizarla, sino intentar acogerla tal y como es, tal y como está, fueron los criterios fundamentales que llevaron el acompañamiento del programa. En esta confrontación que vamos teniendo, ¿no? Los acompañantes, las caminantes también, va surgiendo, ¿no? Este criterio, el único criterio que nos da el norte para atravesar este duelo. Y es la libertad para elegir lo que más me conviene para conseguir el propósito de mi vida. Y ahí aflora obviamente el principio y fundamento, sin que las caminantes lo conozcan. Los acompañantes sí lo sabemos, ¿no es cierto? Pero ellas no. Y realmente es un trabajo tan minucioso, tan de a poquito a poco, en el que la persona que está transitando este camino de duelo va comprendiendo su realidad. Y eso trae mucho alivio interno, alivio interior. ¿En qué sentido? Porque la persona se va dando cuenta de que ese profundo dolor que tiene, esa tristeza que se le desborda del corazón, es solamente la respuesta a un amor, el amor que siente y sintió por ese ser amado que ya no está. Cuando se da esto, pues, y empieza el corazón a moverse, empieza la comunidad a moverse. Cuando digo comunidad me refiero a las personas que van haciendo este taller y van transitando su duelo. Va surgiendo algo hermoso, porque ya no es los acompañantes, sino todos estamos apoyando, todos estamos ayudándonos a transitar, a pasar de ese dolor, que es una expresión tal cual como de una tercera semana, a ir transitando poco a poco hacia la resurrección. Una resurrección que nos lleva y que les ha llevado a las personas que hacen este camino a resignificar la vida. Eso es lo que buscamos, ¿no? A continuar viviendo a pesar de la ausencia, a relacionarnos con ese ser querido que ha fallecido no solamente desde el sufrimiento de su ausencia, sino desde el honrar su vida, el legado que dejaron, lo que somos gracias a ellos, ¿no es cierto? No, nunca somos los mismos después de que tenemos un encuentro significativo con alguien, ¿no es cierto? Entonces, va surgiendo esta dinámica de ir haciendo este camino y moviéndose desde una comunidad que sostiene. Y ese creo que es el gesto más hermoso de amor de Dios. Porque esa comunidad de amor que es la Trinidad es como que desciende. Y las personas, los caminantes, a pesar de que no saben de criterios ignacianos, no saben de acompañamiento, no saben de ejercicios espirituales, en muchos de los casos hay personas que sí los conocen, ellos van haciendo este camino, escuchándose de una manera compasiva, apoyándose, acogiendo, respetando la realidad del otro y aprendiendo a estar.
como, como velitas encendidas, simplemente aprender a estar junto al otro. Entonces, mientras vamos avanzando en esto, claro, acompañantes y caminantes nos vemos interpelados, ¿no? Nos vemos interpelados por la muerte y también por el dolor del otro, que nos va poniendo en salida. Entonces, ese deseo que surgió en alguna ocasión frente a a las lágrimas y al sufrimiento de estas dos mujeres, va tomando forma dentro de la comunidad y lo bonito es que esas pequeñas comunidades de vida que nosotros les llamamos, que es cuando tenemos los encuentros, hay un momento en el que se forman estos grupos pequeños y con unas preguntas muy sencillas que están relacionadas con el tema que estamos viendo cada semana, se abre el espacio de diálogo. Entonces, cuando se abre este espacio de diálogo, el mismo doliente, que nosotros les llamamos caminantes, ¿no? El mismo doliente se ve interpelado frente al dolor del otro, que también es un doliente. Y lo bonito de esto es que estas comunidades, pues, comparten un dolor, una pérdida, porque la comunidad, en este caso, por ejemplo, hay grupos en donde las cuatro personas, estos grupos pequeñitos, los cuatro han perdido un hijo, los cuatro han perdido un padre, los cuatro han perdido una madre, un hermano, un esposo. Y el momento en el que yo, si he perdido a un hijo, a un esposo, a un hermano, me encuentro con un otro que tiene una pérdida similar, brota una empatía casi natural y empieza a formarse una comunidad muy fraterna. Eh, Esa comunidad fraterna tiene herramientas muy sencillitas, ¿no? La escucha, como decía, la compasión, el respeto, no maximizar mi dolor, no minimizar el del otro, no aconsejar, y unos criterios de discernimiento sumamente sencillos, sumamente sencillos. Si hablamos a la ignaciana, serían reglas de primera semana, muy básicas y aterrizadas en duelo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en cada encuentro que tenemos en compañía? Es que la persona se entienda, entienda su propio duelo. No estamos hablando de teoría. Ahora, pues en esta época de tanta información, nosotros podemos encontrar libros enteros, tratados completos del duelo, pero la persona no está buscando eso. La persona lo que está buscando es una respuesta a su dolor. Y ese dolor es tan único como la persona. Es como nuestra huella dactilar. Ningún dolor, ningún duelo es igual al del otro. Ni siquiera cuando es llevado en familia. Es decir, hay hermanos que lloran la muerte de un padre, de una madre, y ni siquiera entre ellos se lleva igual el duelo, ¿no es cierto? Porque el duelo es como la identidad de cada una de las personas. Entonces, en esa comunidad van surgiendo estos criterios sencillos de discernimiento y se va ayudando a la persona a través de ayudas muy didácticas y sencillas, que si un cuento, que si un video, que si una canción, que si una reflexión, que si una pregunta, a poder trabajar en la aceptación. Como insisto, el caminante, la caminante no sabe nada de todo esto que está surgiendo atrás, es como una obra de teatro, ¿no? Es todo el aparataje que está atrás, que Dios entregó a Ignacio hace cientos de años, están puestos aquí al servicio de las caminantes y ellas ni lo intuyen, en verdad, y no por menospreciar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más importante ahí es el trabajo que la persona está haciendo con Dios. Los dos están trabajando minuciosamente. Los acompañantes lo que vamos es como de ladito, ¿no? Ayudando como a guiar un poco, ayudando a discernir. Entonces, estos criterios que van llevando a la indiferencia ignaciana nos permiten aceptar qué es lo que la persona, el doliente, va aceptando y y los acompañantes también. Primero, pues que la vida es un don, ¿no? Que la vida es un don y un regalo, no es una posesión. Y que esa vida, al ser un don y un regalo, eh, tiene un tiempo, es finita, somos finitos, ¿no es cierto? No sabemos cuándo, pero sabemos que va a pasar.
Y la finitud de nuestra propia existencia también nos interpela y nos hace preguntarnos y cuestionarnos qué estamos haciendo con mi vida. ¿Cómo yo voy a honrar la vida de ese ser querido? ¿Cómo voy a continuar mi vida a pesar de la muerte? ¿Cómo voy a continuar mi vida y mi proyecto vital a pesar de la ausencia de esa persona? Y esto lo que nos lleva es a dos cosas, ¿no? A resignificar la propia vida y a honrar la vida del ser querido. Y ahí es donde la dinámica de duelo toma un giro, porque ya no me relaciono con esa experiencia de dolor desde el sufrimiento y desde la ausencia. Me empiezo a relacionar desde el agradecimiento por lo que fue, por lo que compartí, por el legado que me dejó a- y empiezo a reconocer a ese Dios obrando discretamente en lo más vulnerable que tiene en ese momento el ser humano. Y esto nos lleva a algo más, que en estos años que hemos podido compartir en compañía, nos damos cuenta de que lo más frágil y lo más vulnerable de este camino es el tiempo en donde la persona está en comunidad. El momento en que se dan esos espacios virtuales, porque es por Zoom, en el momento en que se dan esos espacios virtuales de encuentro de estas tres, cuatro personas para compartir su dolor, su trabajo de duelo, su camino de duelo, ahí es donde la persona es más vulnerable y ahí está presente Dios. Y ahí es donde muchos reconocen la presencia de Dios en el otro. Y entonces, como que vuelve a surgir, vuelve a nacer esa semillita de esperanza, esa semilla de fe que está tan golpeada, ¿no? Tan golpeada por el dolor. Y que es normal, no es sencillo, no es fácil, pero es normal, ¿no? El duelo muchas veces pues nos interpela nuestra vida espiritual, nuestras creencias, nos mueve el piso, ¿no? Entonces, poco a poco en ese transitar es que vamos pasando, digamos, de una tercera semana, vamos viendo cómo esa noche que parecería eterna empieza a clarear, ¿no? Empieza a nacer nuevamente la luz, esa luz que no se ha ido, ese sol que no se ha ido, tal cual, ¿no? Como el misterio pascual. Ese sol que no conoce el ocaso, está ahí. Y cuando la persona descubre eso, y si nos ayudan con el micrófono, por favor. Cuando la persona descubre eso, ese Dios cercano ha estado presente siempre, sosteniéndole y acompañándole a pesar de que ella por el dolor no lo haya podido percibir, eso es un descubrimiento hermoso para la persona, porque entonces las bases de su vida vuelven a solidificarse. Y ahí yo quiero compartirles unos testimonios que, como les decía antes de tener este encuentro, tuvimos un compartir con los acompañantes también, les pedimos que nos ayuden, ¿no? O sea, a ver ellos también desde esa experiencia de Bueno, mi acompañar, brillo. qué es lo que Hola, ellos Isa. han ido descubriendo. Celeste, si nos ayudas con el micrófono, por favor. Muchas gracias. Entonces, quiero compartirles esto, que es esas resonancias que quedan en los acompañantes sobre la comunidad, ¿no? Y dice, es una escuela de profunda humanidad, de fe y de silencio. Me ha enseñado a respetar el misterio del dolor. Ha sido un camino de humildad, porque no soy yo quien resuelve el dolor del otro, sino quien camina a su lado. Y me ha ayudado a reconciliarme con mi propia fragilidad. Esto es sumamente importante porque les comentaba que el acompañar el duelo no nos pone a nosotros como acompañantes en una postura superior. En verdad es una escuela de humildad porque nos confronta con nuestra propia fragilidad de ser humano, ya no ni siquiera de acompañante, de ser humano. Y eso nos ayuda a darle forma también, a darle el justo momento y espacio a la realidad que estamos acompañando. También decían, me ha permitido ratificar que el acompañante no es el protagonista es el misterio de la vida
y el proceso de Dios en el corazón de quien sufre. Poder entender la importancia de la presencia silenciosa ante el dolor y el sufrimiento del otro. Y esto es fundamental, porque cuando empezaba el programa en compañía y nos preguntábamos, y muchos acompañantes también se preguntaban, bueno, ¿y cómo vamos a acompañar esto si nosotros no sabemos mucho de duelo? Hay personas, de hecho, en el grupo de acompañantes hay personas que, claro, son formadas para eso, hay tanatólogos, hay psiquiatras, hay psicólogos, pero no todos tenemos esa profesión. Entonces, ahí surgía esta característica que creo que ha sido fundamental, aprender a estar, que no es otra cosa más que esta presencia silenciosa ante el dolor y sufrimiento del otro. Muchas veces en el duelo, quizá uno de los errores más comunes es intentar llenar ese silencio, ese vacío que ha dejado la persona y que no lo vamos a llenar. Hay vacíos que seguirán siendo vacíos. Y lo que buscamos es intentar llenar con palabras, ¿no? Palabras de consuelo que parchen el dolor y el sufrimiento del otro. Cuando lo más necesario en ese momento es aprender a estar, simplemente a estar, como decía, como esas velitas que estamos ahí prendidas y encendidas para acoger el dolor del otro. Dice, la espiritualidad ignaciana les facilita una integración de la pérdida, es decir, les facilita a las caminantes una integración de la pérdida a través del discernimiento y la esperanza. Esto que les comentaba, ¿no? De que aunque las caminantes no sepan a profundidad de las reglas de discernimiento, se va explicando, se va aterrizando estas reglas de discernimiento en el camino del duelo. Y eso le ayuda a la persona a optar, ¿no es cierto? En libertad, a decir, bueno, me están diciendo estos dos caminos, ¿qué es lo que más me conviene? Y la persona en su libertad va optando por cambiar, por resignificar. No se trata de racionalizar la muerte, sino que nos permite sentir el dolor, la tristeza o la confusión sin juzgarlos, encontrando en esa honestidad un punto de encuentro con Dios. A las caminantes les ayuda a transformar el dolor de la ausencia en la gratitud por la presencia vivida, convirtiendo el recuerdo en una oración de gratitud. El duelo vivido desde la espiritualidad ignaciana busca pasar del Viernes Santo al Domingo de Resurrección, no saltándose el dolor, sino atravesando, con la certeza de que la vida tiene la última palabra. Y eso es lo que Dios nos ha regalado. Creo que la espiritualidad ignaciana es un regalo que a través de Ignacio Dios le dejó a la humanidad. Y creo que en este párrafo se expresa eso, esa obra que bellamente Dios ha ido haciendo a lo largo de estos años en las personas que atraviesan el duelo. Criterios similares, por no extenderme demasiado, pues criterios similares manifiestan las caminantes. Y algo que se puede rescatar del sentir de ellos es el no sentirse juzgados. Eso es tan importante. Ellos no se sienten juzgados, pueden hablar de todo lo de su duelo, porque claro, el duelo a veces también se estigmatiza, ¿no? Y se llega a idealizar a la persona que ha fallecido. Se le quita su humanidad, ¿no? Su fragilidad también. Y lo que buscamos nosotros es pues que la persona hable, se exprese y a través de eso pues vaya trabajando su propio dolor, ¿no? Entonces, criterios similares y eso nos parecía muy, muy bonito, muy conmovedor cuando preparábamos esto con Marco, a leer los testimonios de acompañantes y a leer los testimonios de caminantes, en verdad que se hizo una oración en donde detrás de ella queda la esperanza, queda la aceptación incondicional del otro y queda ese apoyo compasivo, que sin duda son características de esa comunidad de amor llamada Trinidad. Y para finalizar, pues voy a leer brevemente este punteo, digamos así, de esto que nos ha conmovido mucho, ¿no? A nosotros al sentir también esta presencia amorosa de Dios en la comunidad, en los acompañantes, en los caminantes, ¿no? Dice, el contacto con mi dolor y el del otro, del que acompaño, me ha llevado a tener una mirada más compasiva y menos acelerada, más pausada. O sea que, y de hecho es así, ¿no? A veces cuando
bueno, no a veces, yo creo que siempre que uno se acompaña a otra persona, el que más recibe es uno mismo, porque el dejarse interpelar por la realidad del otro le ayuda a dimensionar la vida de uno mismo, ¿no? Dice, me ha enseñado a escuchar con todo mi ser sin necesidad de llenar todos los silencios o vacíos con palabras, a acoger al otro en su dolor sin juicios. La esperanza en la resurrección deja de ser una idea para volverse una confianza, frágil pero real, creer desde la herida, la propia y la del otro, porque vamos así, inacabados. Los acompañantes también vamos inacabados, ¿no? Como digo, la experiencia de acompañar el dolor revela nuestra frágil humanidad también, ¿no? Nos invita también a creer en el amor, en ese vínculo que no desaparece con la muerte. Y esto es sumamente importante, porque cuando la persona, las caminantes descubren de que el amor no ha muerto, de que eso va a permanecer con ellas siempre que acudan a eso como un pozo, ¿no? Como un pozo de agua viva que está ahí, en donde ellos pueden acudir las veces que sean necesarios y se dan cuenta de que ahí el amor no ha muerto. La presencia física del ser querido no está, pero el amor no ha muerto. Y dice, a creer, me invita a creer en el amor, en ese vínculo que no desaparece con la muerte, sino que se transforma y a tener una memoria agradecida que sostiene el camino. Y esto es justamente ese resignificar la vida que hacen las caminantes, porque dejan de relacionarse con el dolor y el sufrimiento profundo de la ausencia y empiezan poco a poco a volcar la mirada en el agradecimiento y en el legado que dejaron esas personas y que ahora también están con Dios y forman esa comunidad de amor con Dios. Me ha enseñado a entrar descalza en el dolor del otro. Confirma mi vocación como acompañante desde la mediación humilde, permitiendo la cercanía con Dios. En verdad yo creo que acompañar el duelo es una escuela de humildad, porque uno se ve confrontado ante el misterio de la vida y el misterio de la muerte, porque sin duda la muerte le dimensiona a la vida. La muerte es maestra de vida, porque nos ayuda a priorizar lo que realmente es importante y lo que va en relación con mi sentido y proyecto de vida. Y se despierta en mí una mayor sensibilidad hacia otros sufrimientos. Y realmente aquí pues ha sido también muy bonito y significativo el que han surgido otros duelos, ¿no? O sea, realmente si nos pudiéramos hablar de duelos, pues nos faltaría tiempo. Cuando empezábamos este encuentro, alguien ponía en el chat el duelo de los desaparecidos. Y sin duda hay duelos y duelos y duelos y duelos, tanto dolor que hay, ¿no? Entonces, el programa, si bien es cierto, inició con esto de acompañar a personas en duelo por la muerte. Sin embargo, hay muchas aristas en donde se podría trabajar y que, claro, esperamos que con el auxilio de Dios podamos irlo haciendo, ¿no? Y el último, el dolor compartido me abre a la misericordia, al servicio y a la presencia silenciosa pero real. Esto es lo que queríamos compartirles. Como decíamos, pues Marco y yo hemos sido voceros de una experiencia fundante que la hemos ido viviendo en estos años al poder mirar ese trabajo tan amoroso y silencioso de Dios a través de caminantes, a través de acompañantes, a través de personas que han estado apoyando este programa, que están detrás, como decimos, están detrás, estamos muy como muy queditos, muy silenciosos, muy discretos también, apoyando el dolor. Y a esto también, para finalizar, pues yo quiero agradecer profundamente a una pequeña comunidad que surgió en compañía y es una comunidad del Rosario. Hay personas que se reúnen desde que nació en compañía, se reúnen cada semana a rezar el rosario por caminantes, por acompañantes y por las almas de las personas que han fallecido. Y ese rezo discreto, muy discreto, esa oración tan sencilla como del rosario, creo que ha sido quien ha sostenido a lo largo de estos años también este programa. De hecho, cuando surgió el programa, pues fue encomendado, ¿no? A la Madre Dolorosa. Y bueno, quiero agradecerles por todo. Este ha sido este pequeño compartir, como les digo, de esta experiencia que le hemos vivido muchos de los que estamos el día de hoy aquí.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Valeria. Y bueno, el espacio está abierto para cualquiera que quiera preguntarle o algún comentario. Si no, pregunto yo, vamos. O pregunto. Ana Valeria, una pregunta y Marcos. ¿Cuáles son más o menos las mayores dificultades y los mayores retos que os encontráis las personas que están en este tipo de situación? La mayor dificultad. ¿Me entiendes la pregunta? A ver, más o menos a qué tipo de dificultad te refieres. Sí, en general, cuáles son las mayores dificultades o lo más difícil situación o algo os estás encontrando en esta experiencia con las personas en este tipo de situación? A ver, yo creo que con Vale hemos tenido que ir conversando en situaciones donde todavía el dolor es desbordante y muy reciente, como que impide que la persona pueda hablarlo, decirlo, comentarlo. Entonces, por ejemplo, en estas situaciones hemos tenido que ir viendo, no solamente a través del acompañamiento personalizado, sino también como a través de unos pequeños talleres que les permita bueno, a estos caminantes ir poquito a poquito, ir ganando con herramientas muy sencillas de que pueden ir nombrando lo que sienten, irse afrontando a claro, todo el desborde que ellos van experimentando. En otras situaciones, pues también hay personas y caracteres que no expresan, que no es un momento de hablar o que pasan calladas. Entonces, claro, lo difícil un poquito ahí es que los demás acogen ese silencio que no es un desinterés, sino es que aún no se puede. Entonces, y en ese respeto de que aún no es el momento, entonces llega a veces situaciones, si no es en las comunidades pequeñas, o son en ya en la comunidad grande, donde suelta, dice y todo el mundo desde ese silencio respetuoso acoge, o sea, sabe acoger y todo, y entonces digamos que va habiendo muchos tipos de situaciones que tenemos que irlas discerniendo según el caso, ¿vale? Ujú. Ana Laura. A mí me encantaría también que platicaran por qué decidieron este pequeño grupito y estos tres. Esto empezó a crecer y mi tocallita Ana Valeria, súper modesta, llevo años apoyando en lo que puedo. ¿Por qué decidieron hacerla una fundación? ¿Y qué les ha implicado también a ellos? No, no, o sea, también a Ana Valeria en sus propios duelos, en sus búsquedas durante COVID, el apoyo que dieron a estas personas que perdían seres queridos y ni siquiera los podían enterrar. O sea, como que de verdad la trascendencia que ha tenido, la sencillez, la humanidad con la que han ido, porque vaya que están preparados, bueno, Marco como buen jesuita y Ana Valeria también, cómo desde ejercicio surge esto y qué les hizo hacer de este pequeño grupo ahora toda una fundación. Bueno, pues mira, querida Ana Laura, en algún momento pues de la presentación yo les compartía que Dios fue confirmando ese discernimiento comunitario inicial que fue entre los tres que surgió. Dios fue confirmando con otros. Y claro, cuando conversábamos, por ejemplo, con Sandra, con Ramón, recuerdo una persona, una psicóloga muy querida de México, de Mérida, que ella trabajaba en procesos de duelo y era ignaciana también, acompañaba. Conversábamos con ella, con un psiquiatra y con unas religiosas que está por aquí, Nelcy querida también. Em, Veíamos que Dios iba confirmando esa moción. Por eso les hablaba de que fue un discernimiento comunitario, de que eso que en un inicio surgió, decíamos, y quizá puede ser algo que tal vez por el tiempo de pandemia, ¿no?
fue como al vernos como humanidad desbordados por tanto dolor, todos queríamos hacer algo, todos queríamos ayudar y la pregunta era, ¿y esto será un deseo también de Dios? Entonces, claro, eso fue un discernimiento interno y después vinieron esas confirmaciones, en donde fueron muy importantes los otros que están ahí. Y esto, pues, la idea de escalarle un poquito más a una fundación es porque, mira, atrás de los procesos de dolor, de estos caminos de dolor, hay situaciones aún más dolorosas que quedan en las personas, en los dolientes que tienen que atravesar por esto. Hay dolores que son sumamente fuertes porque dejan desgarrada a la familia, inclusive a nivel económico. Hay personas que han fallecido con muertes bastante largas, por enfermedades largas, catastróficas, que, claro, han afectado a la familia no solamente en la parte en el camino, o sea, en el duelo mismo por la muerte, sino económicamente. Por el otro lado, también, pues, la idea era ayudar a personas, o sobre todo a estas personas que queda desestructurada la familia, ¿no? Niños que quedan huérfanos o personas de la tercera edad que también quedan al abandono, ¿no? Entonces, situaciones así que como que se van extendiendo, que se irían ampliando y que permitirían ya un apoyo como ya desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro tipo. Pero eso ya, claro, al ser en el ámbito de aquí de Ecuador, ya nos reduce un poquito más la actuación de nosotros acá, ¿no? Pero todo está relacionado con esto del programa mismo, ¿no? En compañía. Pues yo darles las gracias a los dos por seguir esta moción del espíritu que verdaderamente hace mucho bien, ¿no? Y ver la muerte como parte de la vida y tus hechos de realidad, ¿no? De la muerte es irreversible y esto, esa claridad con la que hablas, pues la verdad es que libera mucho. Entonces, muchas gracias. A ustedes, querida Laura. Sandra, Tu micrófono, Sandra. Apagar el micrófono. no se escucha. Verdad, pensé que lo había abierto. Gracias. Saludo a todos las y todas las que nos conocemos, especialmente Marco y Ana Valeria. Y me uno al agradecimiento de Ana Laura. Estoy profundamente conmovida, de verdad. Me tocó ver cómo se fue gestando este en compañía de una comunicación uno a uno con Ana Valeria y, y cómo se fue dando ese discernimiento desde los ejercicios espirituales. En los ejercicios espirituales recuerdo a Ana Valeria que surgía una vez y otra, no sé si lo recuerdas, esa emoción de ayudar a las personas en duelo y escuchar esa emoción desde donde viene. Pero, pero aquí confirmo con Ana Valeria que cuando Dios nos hace una invitación, no hay siempre una claridad tal que sabemos en dónde o cómo vamos a terminar con esa invitación. Es simplemente seguir la invitación con discernimiento. Es un inimaginable a donde se llega, como ahorita lo estoy, o sea, lo estoy presenciando, lo estoy viendo, desde donde cuando tú empiezas con esta invitación del Señor, no es posible imaginar el sueño de Dios, porque está fuera de nuestro alcance. Simplemente hay que seguirlo con fe, con confianza en que Él nos va llevando. Igual que todos y todas las acompañantes, que con todo el miedo, yo me uno a ese primer grupo que decía, pero ¿cómo vamos a acompañar el duelo cuando yo no soy tanatóloga? Y bueno, pero existe esa emoción y Dios pone lo que nos hace falta. Esa es una cosa que realmente me conmueve ver después de 6 años a dónde han llegado con la gracia de Dios. En compañía es muy discreto, o sea, Ana Valeria y Marco son muy discretos,
pero todos los que hemos estado tocando el proceso de esto, sabemos que tienen un programa de formación de acompañantes en duelo. Eso no lo dijeron. Es decir, Marco acaba de mencionar todos los talleres que están fuera o como unidos pues a este proceso en compañía, de este taller mayor, como le diríamos, y todos los elementos que se han unido para ayudar a través del arte, a través de la poesía, a través del canto, etcétera, ¿no? Pero lo que no ha mencionado Ana Valeria, y me gustaría que lo mencionaras, es todo lo que han hecho ustedes para formarnos en acompañantes de duelo. Eso, ¿han pensado, la pregunta, han pensado en algún momento en darle ya, pues, también una estructura y poner como una formación de acompañantes de duelo con la espiritualidad ignaciana? Bueno, muchas gracias, Sandra, querida. Sabes que, bueno, esto eh, forma parte de esos intentos, ¿no? Que los hicimos conjuntamente contigo, con Ramón. Eh, el Casaquino siempre ha estado muy predispuesto, ¿no? Inclusive con los temas tecnológicos, de decir, bueno, mira, aquí está la plataforma, pero como que ya. Entonces, claro, con Marco habíamos planteado ya una estructura de formación, ya algo formal, valga la redundancia, de formación de acompañantes ignacianos para duelo, ¿no? Pero creo que ha sido realmente nuestros tiempos, las limitaciones, el trabajo y esas cosas que como que nos han detenido un poco. Inclusive está como boceteado el esquema de ejercicios espirituales para personas en duelo también. Entonces, son esas cosas que, bueno, las hemos ido llevando también con paciencia, ¿no? Un poco adaptándonos a nuestros tiempos, un poco también mirando los sentires de otras personas, pero yo creo que por ahí también va un deseo de Dios, ¿no? Esto de ejercicios espirituales, esto para personas en duelo, esto de la formación de acompañantes, vuelve esa dinámica de Dios, ¿no? Empieza a confirmarse en la voz de otras personas. Y creo que eso ha sido muy recurrente en compañía, que a veces surge un deseo, pero ha sido una caminante, un acompañante o alguien externo que nos va indicando como esas lucecitas que son las invitaciones de Dios que las va haciendo, ¿no? A través de otros. Creo que eso ha sido muy característico en compañía. Entonces eso está como ahí en calientito, esperando. Sí. Gracias, gracias nuevamente a ustedes dos, Ana Valeria, Marco, y a todos y todas las acompañantes. Gracias inmensamente. Gracias por ser cómplices de Dios en este camino tan bonito que tienen Ana Valeria y Marco Antonio, y me encanta ver todo lo que han crecido y a todas las gentes que han podido ayudar en este camino del duelo que es tan necesario. Gracias y un abrazo cariñoso a los dos. Ay, gracias Ramón. A ti también, muchas gracias. Aquí están los nombres y los rostros de muchísimas personas que sin ellos no hubiera sido posible este programa. Como digo, aquí atrás hay muchos sís, muchas disponibilidades y mucha suma de poner el hombro. Yo creo que esto es, si pudiéramos darle una imagen, seríamos como muchísimos Irineos, ¿no? Y lo más bonito de esto es que Dios nos ha ido uniendo y tejiendo desde tantas distancias, tantos países. Eso ha sido muy, muy valioso porque en algún momento, claro, también nos preguntábamos, ¿funcionará esto de forma virtual? O sea, ¿se puede consolar a alguien de forma virtual? Claro, cuando en el duelo el otro quizá lo que necesita es un hombro para apoyarse y llorar y ya, ¿no? Y claro, era una inquietud que nos planteábamos. Y yo creo que Dios fue rompiendo esas barreras virtuales para acercarnos en medio de lo digital, de una pantalla, ¿no? Al punto de que, bueno, y yo eso lo he experimentado varias veces, ¿no? De conmoverme tanto en la comunidad. Al escuchar los testimonios, las palabras de caminantes o de acompañantes, que claro, no hace falta estar presente, ¿no? Porque así como que la lágrima está al filo de aquí, ¿no?
porque claro, esa virtualidad también Dios la ha ido como difuminando, ¿no? Silvia, Buenas tardes, querida Valeria. Eh, Como siempre, aquí acudiendo a tus llamados, a tus invitaciones. Eh, yo soy el testimonio de, de ser una caminante. Hace un poco más de un año, Dios me presentó a una persona y me habló de este taller. Yo no sé qué hubiese sido de mi vida eh, si yo no hubiese seguido este taller. Eh, un año después, ahora pienso y resignifico la muerte de mi hijo. Soy el testimonio y hoy puedo decir que el duelo me ha enseñado que no es un proceso lineal, no es avanzar sin mirar atrás. Hay días en que de mucha fortaleza y hay otros donde el dolor se siente como el primer día. Pero estos talleres han sido un regalo de Dios en este camino. Me ha ayudado a comprender que es normal estar mal, que es normal seguir llorando, que es normal extrañar, que es normal tener momentos de enojo, de silencio, pero ustedes me han sabido dar las herramientas para atravesar todos estos días difíciles y todos este tipo de sentimientos. Saber que no he estado sola, que han caminado muchas personas, mis acompañantes, Valeria, el padre Marco, eh, en este proceso ha aligerado mi carga. Mi relación con Dios no ha hecho que el dolor desaparezca, pero sí me ha transformado la manera en la que lo estoy viviendo ahora. He aprendido a entregarle mis preguntas, mis miedos, mis tristezas, y de su mano voy avanzando día con día porque Él ha sido mi fuerza cuando la mía se está agotando. Hoy no puedo decir que mi duelo ha terminado, pero sí puedo decir que estoy creciendo a través de Él, que estoy aprendiendo a recordar con amor a mi hijo, agradecer los 21 años de vida que Dios me lo permitió tener y a confiar en cada paso, por más pequeño que sea, ya es un avance, porque este no es, como dije, un proceso lineal, pero es un camino acompañado. Y eso hizo la diferencia en mí. Muchísimas gracias a todos. Este es el testimonio que hoy puedo dar después de este tiempo. muchas gracias, Silvia. Ahora va Rocío y Ya. después Margarita. Margarita va a hablar. ¿Quién es Margarita? Una que yo acompañé. Yo fui acompañante en una vez. ¿Alguien tiene un micrófono abierto que está interrumpiendo ahora? ¿Rocío? La vi. Oh. Ujú. Bueno, un minutito nada más de agradecimiento quisiera yo, de veras, por eso tomé el micrófono. Sé que hay muchas personas, pero no podía dejarlo pasar. Ha sido un camino que me enriquece, que agradezco cada día, que en verdad, sí, ahorita que decía Ana que en línea a lo mejor sentía que no podía llegar, yo lo puedo decir por mí y por cuando se refieren a las reuniones, cuando se refieren a ti, Ana Valeria, como la amiga, como el apoyo, como la gente cercana que está ahí, que no se ve que fuera en línea, se ve como la hermana que eres, como la mano generosa que eres y que te sienten en las reuniones y te sienten en los apoyos de cada semana, de cada texto que mandas, de cada poema, de cada canción, de todo. Entonces, es un honro de su trabajo. Muchísimas gracias. Margarita.
Yo también me uno al agradecimiento de, como decía Ana Laura, de que Ana Valeria y Marco pusieron en acción esa invitación de Papá Dios. Y desde que participo, me llama la atención porque cada vez que estoy en un funeral con familiares, con amigos, ya no siento dolor, siento esperanza, porque saber que va a haber un apoyo para ellos si se dan la oportunidad de participar en el taller. Entonces, para mí eso ha sido como acompañante una fortaleza que al mismo tiempo confirmar cómo Papá Dios nos acompaña constantemente con estos detalles que van surgiendo como esa semilla de mostaza. Entonces agradezco todo este aporte que dan. Ojalá apoyo la moción de Sandra que dice sobre los ejercicios en duelo. Yo creo que también por ahí puede ampliarse el camino, ¿verdad? Que crezca la esperanza con este dolor que ha surgido de la pérdida de un ser querido, pero que también está la alegría de la resurrección. Gracias por el apoyo. Aplaudo esta gran moción. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Ahora va Viviana, pero antes de Viviana hay una pregunta en el chat de Verónica Ortiz que dice, ¿me pueden orientar cómo vivir este acompañamiento o formarme en este acompañamiento? Es la pregunta de Verónica Ortiz. Bueno, sí, en el caso de que Verónica llevaras algún duelo que quisieras trabajarlo en compañía de otros, pues este rato estamos en el taller que empezó en enero y termina a mediados de marzo. Luego de eso abriremos la próxima tanda en el mes de mayo. Y en el caso, pues, de que tu interés sea el ser acompañante, pues ahí está nuestra querida Sandra con el programa de formación de acompañantes espirituales. Entonces como les comentaba en un inicio, en compañía es como el aterrizar los ejercicios espirituales en el duelo. Por eso se hace necesario el formarse como acompañante de ejercicios espirituales y después bajamos a esto de duelo. Y claro, la información para formarse como acompañantes está en la web, en Casa Quino. Sí, ya me formé como acompañante. Es más bien específicamente en duelo. Me gustaría como aprender a bajar eso también en este tema. Lindo, querida Verónica. Ahí pues podemos contactarnos. Hay un material, como digo, bastante sencillo y el resto es más como, digamos, tus prácticas, digamos así, que es asistir a los talleres y el compartir en las comunidades pequeñas. Eso es muy enriquecedor. Es una escuela de vida porque ahí uno se aprende a acompañar realmente. O sea, acompañando a esas comunidades aprendes a acompañar. Entonces, invitada pues a participar en el próximo taller. Muchas gracias, Viviana. Hola, hola a todos. Pues yo solo quiero agradecer, me siento muy conmovida. Recuerdo aún en julio del 2021, participé en la primer tanda después de que había muerto mi mamá y pues muy agradecida por el Dios de la vida primero, que me permitió vivir este camino y después por cada uno de estos puentecitos que, como Ana Valeria, Ana Laura, que fue mi acompañante, Marco, que estuvieron presentes y me apoyaron mucho en este proceso de duelo. Y ahora, pues, el formar parte, el apoyar con algo, un granito chiquito este proceso, pues, me llena de mucho agradecimiento. Y bueno, pues dispuesta a seguir, me invita justo dispuesta a seguir apoyando en esto. Aún sé que falta mucho camino en mi persona por eh, formar, ¿no? Para seguir acompañando, pero pues estoy muy agradecida al Dios de la vida por todo esto que se nos ha dado. Gracias. ¿Alguna otra aportación o pregunta? Rosa María tiene
Rosa María. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, pues antes que nada también soy testimonio. Efectivamente, Ana Valeria, quiero comentarte y agradecerte. Has tocado mi corazón, pero quiero decirles a todos que están aquí que efectivamente sí, virtualmente a mí me han acompañado. No conozco a nadie personalmente, pero todo mi agradecimiento a Ana Laura que está presente aquí desde Canadá. Me ha acompañado ya desde hace aproximadamente 3 años. Ha hecho cambios impresionantes en mí. Tengo apoyo psicológico, psiquiátrico, pero lamentablemente yo nunca había sido atendida en esta parte tan cercana y aún en la distancia, virtualmente, lo he sentido como si fuera presencial. Yo sinceramente nunca me imaginé que en ese momento de tanta fragilidad donde yo había perdido mi familia, especialmente la familia, no de muerte, sino de desintegración personal y familiar, ha sido el golpe más duro. Yo perdí ya 2 hijos, perdí madre, padre, pero eso sabía que a la hora de morirse, pues no es el fin. La muerte no es el fin, es el principio de una vida diferente, yo en otra dimensión. Pero estando todos juntos en casa y mañana ya no estar nadie, estar solo y no saber qué hacer, no sé ni cómo llegué, ni cómo estoy aquí, pero me he permanecido en la medida de lo posible porque mi salud a veces no lo permite, pero quiero decirles, una y mil veces virtualmente se puede. Sí se tocan los corazones, sí es cierto, Dios no tiene límites. Y pues Ana Laura, gracias. Gracias porque me hiciste partícipe de esta mañana, de esta tarde, como sea. Estoy aquí, decirles gracias, millones de gracias. Dios mueve los corazones a distancia por todo el mundo. Y yo quiero y me interesa mucho seguirlos, estar. Mil gracias. Un abrazo y que Dios los bendiga. Éxito. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra aportación o pregunta antes de que concluyamos? Bueno, yo solamente quisiera decir unas palabras como ya finales, y es, no solamente es una gratitud, sino que como diría Ignacio, es una alabanza en común que nosotros hemos estado haciendo al ir tratando de dar cuenta de tanto bien recibido a través de estas encarnaciones, de estas pequeñas misiones, de poder ayudar sobre una temática y una travesía de la vida tan compleja. Y ahí creo que como Valeria en el camino nos fuimos dando cuenta que en la sociedad no hay personas a veces habilitadas para este tipo de escucha, para este tipo de conversaciones, que muchas veces en las familias hay silencios y no saben cómo abordarlo, y entonces ya a veces hay también ese tipo de represiones que incluso este ambiente y este espacio permiten abrir el corazón y acogerlo tal cual está, especialmente en esas situaciones de vulnerabilidad complejas, difíciles. Y es agradecer también a los muchos acompañantes que se van sumando, que van apareciendo, que Dios nos va colocando en el camino. Por eso es que también es todo un camino de alabanza, de reverencia, y justamente pues en eso, ¿no? Que nos sigan ayudando en el aspecto de seguir rezando a este buen Dios para que ese consuelo llegue de una manera misteriosa. Y aquí creo que hemos estado dando testimonio de cómo ha llegado, pero también es importante en este dar gracias, seguir sumando a esas peticiones silenciosas, a esas oraciones y a eso que nosotros vamos aportando, que no solamente tiene que ver con cuestiones materiales y emocionales, sino también con esa ayuda espiritual que es que se necesita para poder seguir llegando
a esos corazones que están sufriendo y que el Señor va abriéndose paso pues para consolarlos. Agradecido entonces a todos ustedes por el compartir y este valioso conversar. Pues bueno, que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Muchas gracias, Marco. Y Valeria, algunas palabras ya para concluir. Y bueno, muchas gracias Álvaro, muchas gracias querida Sandra, porque siento que por ahí fue el nexo, a Ramón también, que llevan Casa Quino. Yo creo que es el programa de formación de acompañantes, es igual una respuesta a esta necesidad, ¿no? Y realmente muchos de los acompañantes han sido formados en Casa Quino, en otros centros de espiritualidad ignaciana también de acá de América, pero el principal ha sido, el principal semillero ha sido Casa Quino. Realmente el programa estaría incompleto sin la presencia de los acompañantes. Eh, Quiero agradecer también profundamente, pues, sin duda a ese Dios tan generoso que se dona, que se da completo, y también a ese Ignacio, que en alguna vez también dijo sí, porque muchos de los que seguimos este camino es por ese sí que él también lo dio. Y sin duda agradecer a todas las personas pues que oran por caminantes, por acompañantes y por las almas de las personas que ya han fallecido y hacen esa oración muy discreta y muy sencilla, como es ese rosario que nos ha ido sosteniendo a lo largo de estos años. Muy agradecida con cada una de las acompañantes, pero también agradecida con esas caminantes que hicieron ese camino y que son ese testimonio vivo para otras personas que están necesitando de esa ayuda, de ese apoyo. Muchas gracias, Ana Valeria. Hay muchos mensajes en el chat de gente que han participado y han agradecido vuestro acompañamiento y también las charlas, a todos los participantes que han puesto su comentario en el chat. Tendríamos para otros 25 minutos, pero se nos hace mucho largo, pero muchas gracias a todos los participantes, ¿vale? Y recordaros que la próxima charla será el 14 de marzo sobre el liderazgo ignaciano, que puede aportar liderazgo ignaciano a los laicos en el mundo contemporáneo de hoy, que lo va a dar Pilar Silveira, teóloga del Boston College. ¿Vale? Así que muchas gracias a todos. Y como dice Ana Valeria, también esta experiencia de actualidad de experiencia ignaciana no sería posible sin la ayuda de Sandra Corona y Ramón de Casaquino. Vamos. Así que muchas gracias también a Sandra y a Ramón. Cerramos y nada, hasta la próxima sesión.